Con gran gusto, alegría, beneplácito, saludo a toda la gente maravillosa que forma parte de la familia de Dios alrededor de toda la tierra hasta donde esta señal nos permite llegar. Y de una manera muy especial, abrazo con gran cariño a toda la gente de la familia de Desarrollo Integral Trasciende. Es un gozo y una alegría poder llegar hasta ustedes un domingo más en nuestra transmisión virtual. La contingencia continúa y seguimos requiriendo de hacer nuestras reuniones de esta forma, de esta manera, de manera virtual, y para mí es un gozo y una alegría poderles saludar y llegar hasta sus hogares. Siempre durante todo este tiempo que hemos estado transmitiendo, cuando comenzamos la transmisión, me los imagino a ustedes en su casita, tal vez sentados alrededor de la mesa del comedor, o tal vez en la sala, o tal vez en la recámara, pero me los imagino ahí reunidos en torno a esta transmisión, y me provoca un gozo y una alegría enormes imaginarlos, y les hago llegar mi más sincero saludo, mi más sincera gratitud por estarnos acompañando. Y hoy llego hasta ustedes con el deseo de que lo que voy a compartirles resulte en edificación, en incremento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, para que sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, para ustedes y para mí. He venido compartiendo durante varios domingos ya una serie de mensajes a la que he titulado Corinto, aprendiendo de sus errores. Y en esta serie he venido aplicando un principio de vida que me parece que es importantísimo que lo aprendamos. Ese principio al que me refiero es el de la importancia de adquirir la sabiduría al menor costo. ¿Cómo hacemos para adquirir la sabiduría al menor costo? Es cuando aprendemos de los demás, cuando aprendemos de los aciertos y de los errores que los demás tienen, que los demás enfrentan. Lo he venido diciendo y espero no les fastidie, no les canse. Si alguien pisa una cáscara de plátano, se resbala y se da un golpe, en ese momento yo ya no necesito darme el golpe para saber lo que sucede cuando se pisa una cáscara de plátano, ¿no es cierto? Es decir, el chipote, el golpe que la otra persona se dio, me permite adquirir la sabiduría al menor costo, que yo no tenga que darme ese golpe porque ya vi, ya experimenté en cabeza ajena lo que sucede. Y en esta serie de mensajes, en estos domingos que he tenido la oportunidad de compartirles, he venido aplicando ese principio. Recordarán a quienes me siguen regularmente que prediqué una serie de mensajes donde aprendimos de los aciertos de Antioquía. A esa serie de mensajes la titulé Antioquía, la iglesia relevante, y de ellos aprendimos cómo hacer las cosas y cuáles fueron los elementos que los llevaron a alcanzar una relevancia, una importancia en su época, y por eso se convierten en un modelo, en un ejemplo. Pero en esta otra serie de mensajes que he venido compartiendo he estado hablando de los errores de Corinto. Así como las Escrituras en el Nuevo Testamento nos permiten poder aprender de los aciertos de Antioquía, también nos permite aprender Corinto de los errores que ellos cometieron. Yo deseo de verdad, con todo mi corazón, que esta serie de mensajes esté resultando en algo que les ayude, en algo que esté incrementando su entendimiento. ¿Para qué sirve aprender de los errores de Corinto? Yo tengo en mi mente dos ideas. La primera, sirve para darnos cuenta de que las congregaciones desde el primer siglo enfrentaron retos, cometieron errores, se equivocaron en algunas cosas. Pero la segunda idea que tengo es precisamente la atención que apostólicamente hablando Pablo le estuvo dando a la gente para que aprendieran ellos a cómo conducirse, a cómo corregir los errores en los que se estaban viendo involucrados. Entonces, hemos venido hablando básicamente de dos grandes focos de problemas en los primeros 5 capítulos de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. El primero fue el grado de inmadurez tan grande que tuvieron los integrantes de aquella congregación y que se veía manifestado
en las actitudes que el apóstol les corrige en los primeros 4 capítulos de la carta. Un nivel de inmadurez que era muy evidente, que se hacía manifiesto por las contiendas que entre ellos había, la confusión entre los dones del Espíritu y el poder de Dios, que es para la formación de Cristo en la vida de los creyentes. Y bueno, la semana pasada llegamos al capítulo 5, donde se tocó el segundo foco de problema, que ya era de otra índole y que nos enseñó la importancia de cómo tratar al pecado dentro del ámbito de la iglesia establecida en las verdades del nuevo pacto. Así llegamos al capítulo 6, y el capítulo 6 es el objeto del mensaje, del estudio de este domingo. Espero que les resulte benéfico y que esto pueda redundar en que sigamos creciendo, insisto, para aprender de los errores de Corinto, pero también de las acciones correctivas de Pablo para corregir la problemática que estaba presente en aquella congregación. Creo que si nosotros tenemos eso en mente, esto va a resultar en que podamos avanzar, crecer como creyentes de manera individual, pero también de forma colectiva, como una congregación. Pienso que esto es relevante, es importante y vale la pena considerarlo. Para que esto repercuta en crecimiento, en avance, en desarrollo, las y los invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos hable a través de estos conceptos que voy a compartirles. ¿Les parece? Amado Dios, Rey de gloria y majestad, Padre maravilloso, muchas gracias. Gracias por la bendición de una vez más utilizar estos medios para reunirnos de manera virtual. Hoy, como todos estos domingos que hemos estado haciendo transmisiones a través de esta plataforma, decimos las palabras que el apóstol Pablo expresara a la iglesia de Colosas. Aunque estamos ausentes en el cuerpo, no obstante, Señor, en espíritu estamos presentes y nos gozamos al ver el avance, el crecimiento que estamos teniendo todos nosotros en Cristo el Señor. Oramos ahora, Padre glorioso, para poner este mensaje en tus manos y que las ideas, los conceptos que voy a compartir con la gente linda que ha apartado tiempo para reunirse virtualmente puedan ser utilizados por ti, glorioso Espíritu Santo, para enseñarnos y para corregirnos. Líbranos de los 2 elementos que impiden la plenitud de Cristo en la vida de la iglesia. Líbranos de la ignorancia y líbranos del engaño. Que la ignorancia y el engaño no sean nunca bienvenidos en nuestra vida, Señor precioso, para que nada impida que el pleroma, la plenitud de Cristo, sea desarrollada, sea alcanzada por la iglesia, y así, mi amado Rey, podamos vivir de acuerdo a lo que tú planificaste desde antes de crear este planeta. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio en el glorioso nombre de Cristo el Señor. Amén. Muy bien, llegamos al capítulo 6 de la carta primera a los Corintios. El apóstol ahora aborda otra temática que también está conteniendo otro error en el que se vieron involucrados los corintios. Y quiero pedirles por esta ocasión me permitan leer varios versículos del capítulo 6, pero que me acompañen a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Les explico. Me gusta cómo está expresado aquí, porque me parece que es una forma mucho más clara y que nos permitirá comprender en realidad cuál era la situación que el apóstol estaba corrigiendo en cuanto a lo que estaba sucediendo en aquella congregación de Corinto. ¿Me acompañan? Voy a leer capítulo 6 de Primera de Corintios a partir del versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Así escribió el apóstol. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, noten, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles?
Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Me detengo aquí. He leído los primeros 8 versículos de este capítulo donde se trata esta problemática. ¿La vieron? Por eso escogí la Nueva Traducción Viviente, porque es bien clara, es bien directa. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, como en todas las congregaciones, y debo decir en todos los grupos donde los seres humanos convivan, existe la posibilidad de crear conflictos. Ahí, donde haya varios seres humanos reunidos, ahí siempre está presente la posibilidad de que surja un conflicto. A alguien no le pareció lo que otra persona hizo, o bien en las asociaciones humanas, pues alguien le pide un favor a alguien. Cuando ve resuelta esa situación, se olvida de que debe pagar, de que debe cumplir, y todo me indica a mí en lo personal, no sé si a ustedes también al leer estos versículos, que todo me parece como que se reduce precisamente a ese tipo de situaciones. Todos como seres humanos, aún siendo creyentes, podemos enfrentar circunstancias en las que el dinero no alcanza, en las que se presenta un reto, se presenta una situación que no tenemos recursos para resolverlo. ¿Y cuántas veces ha sucedido que un creyente pide un préstamo a otro creyente y una vez resuelto el problema, ese primer creyente no siempre tiene la actitud correcta para responder de manera como se comprometió cuando solicitó el préstamo? Todo me indica a mí que entre los corintios comenzó a darse este tipo de situaciones. Me llama la atención que el apóstol habla de estas pequeñas cuestiones entre ustedes. Es decir, no eran conflictos graves, no eran situaciones terribles. Sin embargo, los corintios estaban cometiendo un error. Y he aquí lo que yo quiero compartir. El error que estaban cometiendo es que en aquella época se acostumbraba, sobre todo en Corinto, a llevar los asuntos legales a puntos donde se reunía una cantidad impresionante de personas. Es decir, los juicios se llevaban a cabo prácticamente, para que la idea pueda comunicarla de manera efectiva, prácticamente en un mercado. Imaginen un mercado donde la gente va, compra, vende, negocia, etcétera, etcétera. En algún punto del mercado, ahí se sentaban los jueces seculares. Me refiero a los jueces que no tienen nada que ver con la iglesia, a las autoridades legales, por decirlo de alguna manera. Ahí se llevaban a cabo los juicios orales. Me refiero a que ahí alguien ponía una demanda y se reunían en ese punto para discutir y ayudar al juez a que pudiera definir quién era el culpable y quién era la víctima en tal situación. Pero esto se realizaba, lo que quiero transmitirles es que esto se realizaba a vista de toda la gente. Es decir, todo el mundo se iba a dar cuenta si una persona estaba demandando al otro porque lo había defraudado, porque lo había engañado, y eso formaba parte precisamente del castigo, en el sentido de que todo el vecindario se iba a dar cuenta del problema que estaba enfrentando dos individuos. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de corregir en Corinto? Bueno, que como explicaba yo hace un momento, en la vida cotidiana todos enfrentamos retos, enfrentamos desafíos, y de pronto vamos a necesitar echarnos la mano, decimos acá en México, ayudarnos, apoyarnos, meter el hombro unos por otros, ¿no es cierto? Entonces yo enfrento una circunstancia adversa, vamos a pensar en el terreno financiero, enfrento una circunstancia adversa, estoy batallando,
le platico a un hermano en la fe. Este hermano en la fe me dice, ¿qué pasa, mi hermano? Te veo triste, fíjate que tengo un problema, tengo que pagar la colegiatura de la escuela de mis hijos y la verdad no tengo el dinero, ya se me vence la fecha, me pagan en un mes, pero tengo que hacer yo el pago ya. Y la otra persona de buena fe me dice, oye, pues si quieres yo te presto el dinero. ¿Harías eso? Sí, mi hermano, yo te lo agradecería y te prometo que en el día último del mes, cuando yo reciba mi dinero, yo te pago. Claro, vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos. Somos gente de la familia de Dios. Él me facilita el dinero, resuelvo mi problema, continúa la vida. Llega el día 30 y resulta que cuando me pagan, yo tengo varias cosas más que pagar, no solamente el dinero que le pedí a mi hermano. Y entonces me hago el disimulado y entonces hago como que no me acuerdo. Y la otra persona pues obviamente va a sentirse agraviada. En algún momento se va a acercar conmigo y me dirá, oye hermano, ¿qué pasó con el dinero que te facilité? Tú te comprometiste a cumplir en tal fecha. Hermano, fíjate que se me complicó, 1000 disculpas, no te puedo pagar, aguántame al siguiente mes. Bueno, vamos a pensar que la otra persona tiene una posición económica mejor que la mía. Y dice, bueno, está bien, te espero un mes. Pasa el mes y al mes vuelvo a tener exactamente la misma actitud y esto ya es preocupante, ¿no es cierto? Es obvio que la persona que me facilitó, el recurso, se va a preocupar y llegará un momento en que ya la actitud será distinta. Y ya no me dirá, oye hermano, ¿qué pasó con el dinero? Sino va a llegar y me va a decir, hey, vengo a que me pagues. Ahora imaginen mi descaro si yo dijera, ¿sabes qué? No tengo con qué pagarte y hazle como tú quieras. Este tipo de situaciones desafortunadamente suceden hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No me extrañaría nada que alguien de ustedes diga, eso que está hablando el pastor se lo reveló Dios. No, es que esto es común. Vivimos la vida como seres humanos y todos enfrentamos retos y la mayoría nos hemos enfrentado a esta situación. No terminaría de platicarles historia tras historia cuántas veces la gente se ha acercado conmigo como pastor a pedirme que les tienda la mano. Recuerdo que después de varias situaciones en las que me sentí defraudado, llegó un momento, y esto es penoso, pero lo digo no para agraviar ni para ofender, digo esto porque es muy común. Llegó un momento en que incluso personas que ya me habían pedido dinero una vez y no me habían pagado, tuvieron el descaro de pedirme una segunda vez. Y yo tomé una decisión hace algunos años atrás. Tomé la decisión. Llegaban las personas y me decían, pastor, mire, me puede facilitar 1000 pesos, yo se los pago, etcétera. Llegó un momento en que dije, mira mi hermano, no tengo el dinero para prestártelo y no quiero perder tu amistad. Traigo conmigo 500 pesos, te los regalo. Por favor, nadie me vaya a pedir un préstamo. No estoy diciendo esto para hacerme publicidad y que me vayan a pedir algo de dinero. Pero llegó un momento en que lo comencé a hacer. Dije, prefiero perder 500 pesos que perder 1000 y enojarme con la persona y estar agraviado por esa situación. Bueno, esto que estoy describiendo, ustedes saben, es parte de la vida común, ¿no es cierto? Esto es algo natural, algo que sucede en las mejores congregaciones, sí. Pero en Corinto empezó a suceder que al ver que las personas no respondían de manera correcta, fueron a poner demandas legales unos contra otros, hermano contra hermano, pero en los juzgados seculares, es decir, fuera de la iglesia. ¿Qué dije? Esos juzgados que se llevaban a cabo en los mercados prácticamente a oídas de todo mundo. Así que el apóstol Pablo tiene una situación aquí porque esto es vergonzoso para la iglesia. ¿Qué hace el apóstol? Analicemos. Miren, comienza diciendo, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, por favor noten, no está hablando el apóstol de los conflictos de un creyente con un no creyente. O sea, no está prohibido poner demandas legales, pero lo que sí debemos aprender es cómo conducirnos cuando la problemática está surgiendo entre dos creyentes, incluso en este caso, como suele sucedernos, no solo entre dos creyentes, sino entre dos que son miembros de la misma congregación. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, miren la pregunta, cómo está traducido aquí en esta versión de las Escrituras. Dice,
¿Cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevar esto ante otros creyentes? Es decir, Pablo no está diciendo, de ningún modo está diciendo, a ver, ¿él te pidió? Sí, bueno, no le cobres. Y tú sigue pidiendo. No está diciendo que sea correcto que se sigan haciendo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está tratando de corregir el apóstol? Que los conflictos entre los creyentes y entre los miembros de una misma congregación no deben ser llevados a los juicios fuera de la congregación, porque eso finalmente es una vergüenza para la iglesia. El apóstol presenta un argumento muy interesante al que creo debemos prestarle atención, porque en el versículo 2 dice, ¿no se dan cuenta que algún día nosotros, fíjense lo que va a expresar el apóstol, porque esto es importantísimo, tiene mucho peso en mi opinión? Dice, ¿no se dan cuenta que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? ¿No se dan cuenta de que vamos a juzgar un día al mundo? Y dice Pablo, y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? Lo que está diciendo el apóstol es más o menos así. Déjenme parafrasearlo. Ok, una persona le pidió dinero a otra y no le paga. Ok, esta circunstancia no debe ser llevada al mercado, no debe ser llevada para que no se convierta en un vituperio para la iglesia. Los que no son parte de la familia de Dios se van a reír, se van a burlar, van a decir, o sea, ¿cómo? No que los cambió Dios, no que los transformó Cristo, no que son nuevas criaturas. Entonces, ¿por qué uno pide prestado y no paga? ¿Y por qué el otro, al no poder cobrar, trae en su caso ante los jueces de fuera de la iglesia? Lo que Pablo está diciendo es, básicamente, que en las congregaciones debemos aplicar un criterio que permita regular, atender este tipo de situaciones entre los mismos creyentes. Dice Pablo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? O sea, ahí, por ejemplo, entraría el papel, el rol de alguna autoridad espiritual, el pastor, el apóstol, no sé, que en lugar de llevar esta situación como una demanda legal ante los juzgados seculares, pues se apelara, pastor, puede mediar entre esta situación. Mire, él me pidió dinero, no me ha querido pagar. El pastor ahí mediar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no has querido pagar? No he podido, pastor, he enfrentado esta situación, esta otra. Hermano, ¿serías capaz de esperarlo unos días más? Sí, pastor, pero es que ya me tiene 2 meses esperando y me dice que me va a pagar y no me paga. A ver, hermano, ¿estarías dispuesto a no dejar pasar más tiempo de la fecha que estás estableciendo para liquidar eso? Sí, pastor, lo haré. Ok, se resuelve el conflicto entre nosotros. No hay necesidad para nada de entrar en un conflicto, de llevar esto ante jueces. Es interesante porque al final de cuentas lo que Pablo está diciendo es, señores, señoras, que no tienen conciencia de que un día vamos a juzgar al mundo entero. ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a juzgar al mundo entero? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, lo que debemos entender es que la vida transformada de los creyentes se va a convertir en un juicio para aquellos que jamás quisieron amistarse con Dios. Dios utilizará nuestra experiencia como gentes nacidas de nuevo y convertidos a Jesucristo para ponernos como modelo cuando toda la gente que no quiso responder al mensaje del Evangelio sea confrontada y se le pregunte, ¿por qué no quisiste amistarte conmigo? Porque era muy difícil, Señor, porque era muy imposible. No era imposible. Mira, estos son mis hijos y ellos decidieron amistarse conmigo y pudieron vencer. Nosotros vamos prácticamente a juzgar al mundo. Pablo dice, si algún día Dios nos va a utilizar a nosotros para juzgar al mundo, no debiéramos nosotros desarrollar sabiduría, no debiéramos nosotros tener lineamientos para que este tipo de situaciones sean atendidas dentro de la misma congregación y no llevar el caso fuera de la misma. Esto es en sí lo que el apóstol Pablo estaba tratando de corregir en este capítulo.
Dice el verso 4, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de fuera y no son respetados por la iglesia? En este sentido, y con toda la precaución que yo pueda utilizar, debo decir que es súper importante que quienes ejercemos liderazgo dentro de la congregación, muchas veces vamos a ser requeridos también para atender situaciones de esta índole. Sí, muchas ocasiones, alguien que se ha sentido defraudado por otra persona de la misma congregación, apela a su pastor, apela a una autoridad que considera respetada por la persona que hizo el agravio. Sí, esto es muy natural, esto es muy común que suceda. Lo que Pablo quiere, o lo que debemos aprender, en mi opinión, tocante a lo que Pablo, el apóstol, está tratando de compartir aquí, de enseñarnos aquí, es la relevancia que tiene la iglesia local para atender también estas situaciones de índole doméstica. En el versículo 5 es muy clara esta traducción de las Escrituras cuando dice, digo esto para que se avergüencen. O sea, literalmente, Pablo está diciendo, escribo estas cosas para provocarles vergüenza, para que les dé pena lo que están haciendo, lo que está sucediendo. No hay nadie, versículo 5, no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. ¿Se dan cuenta? Qué importante es que en la iglesia la sabiduría sea respetada, sea practicada y sea aplicada. No está diciendo Pablo que no exista la posibilidad de que haya conflictos. Noten algo, Pablo no está diciendo no debe haber conflictos, no debe haber dificultades entre ustedes. No, Pablo sabe que los creyentes somos seres humanos, pero hace unas preguntas interesantes. Dice el apóstol en algún momento, ¿por qué no soportar el agravio? ¿Por qué no dejar las cosas así como están? ¿Por qué no confiar que al final de cuentas Dios le cobrará a esa persona? Dios tratará con esa persona. No obstante, primero es el trato de Dios con las personas, pero luego él está hablando de la necesidad de que se levanten personas sabias en la congregación para juzgar este tipo de situaciones. Verso 7 dice, bueno, déjenme antes de ir al 7, porque precisamente en el 6, en esta traducción de las Escrituras, aparece este concepto que estoy tratando de compartirles, que tiene que ver con no llevar los temas domésticos ante personas seculares. Dice, en cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Aquí está. O sea, a Pablo le dolía que la iglesia tuviera un mal testimonio, un pésimo testimonio ante la gente que los rodeaba. ¿Cómo este tipo de situaciones domésticas tan simples, tan pequeñas, puede llegar a lesionar? ¿Por qué? Mire, regresemos al ejemplo. Yo me estoy haciendo el disimulado, no he pagado el dinero que mi hermano de buena fe, creyendo en mi promesa, me prestó, me facilitó, el tiempo sigue pasando. Ese creyente que me prestó el dinero va a platicar con otros creyentes y en algún momento les tendrá que compartir a otros creyentes, miren, estoy muy triste porque el hermano Ramiro, a pesar de que predica y habla bien lindo, pues resulta que no me paga. ¿Cómo que no paga? No, pero ¿cómo? No, ya tiene 2 meses que me hace dar vueltas y me dijo, la última vez que lo confronté me dijo, no tengo y hazle como quieras. ¿Cómo? De verdad, y aquí se empieza a distorsionar la situación. ¿Por qué? Porque esos creyentes a los que este creyente le platicó tienen familiares que no son creyentes, ¿cierto? Este mismo creyente tiene familiares que no son creyentes y esto va a llegar a oídos de personas que no son creyentes y ustedes y yo lo sabemos. El que no ha querido creer en el mensaje del Evangelio va a tomar cualquier excusa para seguir alejado de Dios. Y se supone que nosotros no estamos en esta tierra para alejar a la gente de Dios o para darles excusas para que vivan lejos de Dios, sino para acercarlos. Así llegamos al versículo 7,
Y el apóstol dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Observen, este lenguaje es demasiado claro, demasiado explícito. Dice esta traducción, el hecho de que ustedes estén presentando este tipo de demandas legales unos contra otros es ya en sí una derrota para ustedes. Y entonces hace las preguntas a las que me refería anteriormente. ¿Por qué no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? O sea, llega un momento en que el apóstol le dice al agraviado, ¿por qué en lugar de ir a poner una demanda no confías en que Dios le cobre a esa persona lo que te debe o que la situación Dios intervenga en medio de eso? Y esta es una pregunta incómoda. Dice, ¿por qué no se dejan estafar? ¿Qué es lo que está diciendo? Obvio, este no es un mandamiento. No está diciendo, sí, los creyentes se dejan estafar. No, lo que está diciendo es que en este caso en particular era preferible aceptar que la persona lo había estafado en lugar de llevar la situación ante los jueces seculares. En cambio, dice el apóstol en el verso 8, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿Se dan cuenta? No, el apóstol no está de acuerdo en que haya estafas entre los creyentes, pero cuando una situación está en tal circunstancia, entonces lo que se debe procurar es resolver la situación hacia el interior y tratar de no llevar las cosas fuera del ámbito de la iglesia local. Esto es algo que vemos expresado aquí, otra problemática que los corintios estaban enfrentando, cómo resolvían los conflictos domésticos, los conflictos entre los creyentes. Familia, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la lección para nosotros aprender? Primero, digo con toda claridad, debemos procurar evitar al máximo vernos inmiscuidos en este tipo de situaciones. Seamos honestos, seamos francos. Prefiero 1000 veces regalarte algo que perder ese dinero y sobre todo perder tu amistad y que luego pueda haber conflictos. Miren, como pastor tengo una enciclopedia de anécdotas que contar en este sentido. ¿Cuánta gente se ha alejado de la comunión con la congregación local porque se vio defraudada? ¿Cuántas personas, cuántas familias enteras se han alejado de la comunión de la iglesia porque una chica y un chico terminaron su noviazgo y no se quieren volver a ver las familias? ¿Cuántas cosas suceden dentro del ámbito de una congregación? Lo que quiero que noten es algo. Pablo no está diciendo que estas cosas no deberían de suceder entre los creyentes. Lo que está diciendo es, estas cosas suceden y debe haber suficiente sabiduría en los que integran la congregación para que sean atendidos los problemas y sean resueltos dentro del ámbito de la iglesia local. ¿Cómo tratamos nosotros este tipo de situaciones? En este tiempo podría suceder que alguien viniera conmigo y me dijera, pastor, fulanito no me quiere pagar, estoy pensando en demandarlo, en poner una demanda legal, una denuncia para que intervenga la policía y esto y aquello. Sacaríamos esta parte de las escrituras y diríamos, mi hermano, eso va a traer vituperio a la iglesia de Cristo. Estás en tu derecho de hacerlo, pero hay una mejor manera de hacer las cosas. Y la mejor manera es cuidar que los problemas domésticos en las congregaciones sean atendidos por la misma congregación. ¿Cómo? Aplicando disciplinas. ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso, en este que me estoy refiriendo al hombre que no quiso pagar el dinero que pidió prestado, que le ayudó a resolver la situación, se puede imponer una disciplina. ¿Cuál es, mi hermano? Mientras no repongas ese dinero, no vas a poder participar de esto, o no vas a poder pedir dinero prestado a nadie de la congregación hasta que tú cumplas con lo que habías prometido pagar. ¿Cómo evitar esto? Bueno, llegar a un momento en que se puede incluso hacer público y decir, hermanos, hemos exhortado al hermano fulano de tal porque no ha querido pagar una cantidad de dinero y les pedimos a todos los que integramos la congregación no facilitar dinero a esa persona para evitar que haya más personas defraudadas. Y esto
Obvio, implica una vergüenza, implica una situación difícil de sobrellevar, pero se atiende hacia el interior de la congregación y no se llevan estas cosas fuera de ella. Dios nos dé sabiduría, Dios nos ayude para entender este concepto tan valioso y tan importante, y sobre todo recordar esta idea que el apóstol utiliza como argumento. No se dan cuenta que algún día vamos a juzgar al mundo, y en el verso 3 incluso no se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a juzgar a los ángeles? Sí, los ángeles caídos, los ángeles que no guardaron su dignidad, también serán avergonzados cuando vean la obediencia de los seres humanos que, tomando los recursos provistos por Dios a través de Jesucristo, honraron al Padre, dieron gloria a Dios y no se comportaron como los seres angelicales debieron haberlo hecho. Así que todo esto, familia, nos habla del alto honor que como hijos de Dios hemos recibido y de la responsabilidad que tenemos para no llevar conflictos legales fuera del ámbito de la congregación. Que Dios nos ayude para que esto se convierta en pautas dignas de ser respetadas por la iglesia del siglo XXI. Recuerden, estamos viendo la problemática de la iglesia del siglo I para que la iglesia del siglo XXI no siga repitiendo este tipo de situaciones. Evitémonos ese tipo de conflictos. Seamos sabios, apliquemos la sabiduría. Consideremos al liderazgo de la iglesia como gente sabia y que puede ayudarnos en medio de estas situaciones. Que nunca traigamos vergüenza al cuerpo de Cristo, sino que estamos aquí para levantar un testimonio de la obra gloriosa y maravillosa realizada por Cristo en cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos, para que el Espíritu de Dios reine, gobierne. Vamos a creerle a Dios antes de pedir un dinero prestado. Vamos a creerle a Dios que Él puede suplir nuestras necesidades. Oremos, involucremos a Dios en nuestras situaciones cotidianas. Busquemos mucho la guianza del Señor antes de establecer una relación de noviazgo, antes de establecer compromisos entre los creyentes. Pidamos a Dios sabiduría para evitar así los conflictos. Y una vez sucedido el conflicto, pidamos a Dios sabiduría para resolverlo, para enfrentarlo, pero como nos enseñan las Escrituras y no de manera carnal o egoísta. Dios nos dé sabiduría para eso. Creo que hemos de ver cómo crecemos y cómo entendemos cómo movernos, cómo desarrollarnos como hijos de Dios y como parte de la iglesia de Cristo, nuestro glorioso Señor. Padre maravilloso, gracias por la oportunidad, la bendición de poder compartir estas ideas, estos conceptos con la gente linda que está ahí reunida en sus hogares. Señor, deseo con todo mi corazón que algo de lo dicho edifique, construya, incremente nuestro entendimiento de tu voluntad para nosotros como hijos tuyos, porque como hijos tuyos no solo formamos parte del cuerpo de Cristo, corporativamente hablando, sino que también nos hemos integrado a congregaciones de creyentes en particular y necesitamos convivir unos con otros. Que tu sabiduría gobierne nuestra vida, que el Espíritu Santo, como espíritu de sabiduría, nos ayude a atender situaciones que se presentan en la vida cotidiana, honrando y dando gloria y honor a tu precioso nombre. En Cristo el Señor lo oramos, lo pedimos y creemos que lo recibimos. Amén. Familia preciosa, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. De todo corazón, deseo que esta sea una semana de avance, de crecimiento, de desarrollo en Cristo. Que Cristo siga siendo formado en nuestra vida y que esta sea una semana muy bendecida. Son bendecidas y bendecidos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, hay actividades a través de las redes esta semana. Espero contar con su maravillosa presencia. Bendecidas y bendecidos son.